Bienvenidos a la licenciatura en Administración y Comercialización en este sexto cuatrimestre y seguimos con la asignatura de estudio de precios en este tema 1, que es la sesión número 2. Los objetivos particulares o el objetivo particular específicamente es introducir al alumno en el concepto de los componentes de la demanda, como también de las fuerzas que están presentes en el mercado. Y tanto la oferta como la demanda son esas dos fuerzas que representan la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. Por ello es importante que el alumno conozca perfectamente estas dos fuerzas, sepa cuál es su comportamiento y cómo está influyendo en el proceso de producción en la economía. Otro objetivo no menos importante y que es muy específico es que al término también de esta sesión el estudiante pueda distinguir cuál es la sensibilidad de la demanda en un sistema económico, saber cuál es la elasticidad del precio-demanda y hasta dónde los consumidores pueden adquirir determinados productos y hasta dónde pueden cambiar sus preferencias de acuerdo a sus posibilidades o también a sus necesidades. También vamos a ver cómo se comporta el sistema económico dentro del capitalismo para conocer cómo esas fuerzas operan dentro del establecimiento y del estudio de los precios, que es lo que esta materia nos lleva a ese conocimiento. ¿Qué pasa con el individuo cuando no puede satisfacer sus propias necesidades en virtud de que posee bienes que son escasos, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer o usar en forma alternativa cuando no tiene la posibilidad de obtener esos bienes? Entonces es básico conocer todo el proceso de la demanda. En este caso nos enfocaremos principalmente a la demanda porque está directamente relacionado con los consumidores finales y porque también está relacionado con el proceso productivo, que nos va a ayudar a comprender y asimilar esa sensibilidad para poder establecer algunos mecanismos y a través de algunas fórmulas saber de qué manera, ¿verdad?, esa elasticidad de los precios se manejan dentro del proceso productivo en los productos. ¿Por qué es importante conocer la sensibilidad? Porque, por ejemplo, la fórmula de la elasticidad precio-demanda nos ayuda a medir, ¿no?, ese margen de elasticidad en el cual el consumidor puede adquirir o no determinados productos de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo también a sus necesidades, porque eso nos va a ayudar a medir el grado, ¿verdad?, de elasticidad o de movimiento de los precios y poder determinar qué producción, ¿verdad?, o cuánta es la demanda que se va a ofertar para que sea adquirida por los consumidores finales. Entramos con los componentes de la demanda y vamos a definirla principalmente. ¿Qué es la demanda? ¿Verdad? Aquí lo interesante es que vamos a ver no solamente desde el punto de vista económico, sino tenemos que alternarlo con la mercadotecnia. Por eso ahí en su pantalla van a ver algunas definiciones de unos connotado autores, tanto de mercadotecnia como de economía, que nos van a ayudar a comprender y nos van a arrojar un conocimiento de estos componentes de la demanda, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la mercadotecnia, y de esta manera hacer esa combinación y poder establecer toma de decisiones adecuada para la fijación de esos precios. En primer lugar,
vamos a mencionar a Kotler, que nos dice, tanto Cámara como Grande y Cruz son 4 autores que definen la demanda. Dicen así, dice, es el deseo que se tiene de un determinado producto, pero que está respaldado por una capacidad de pago. Esto está más enfocado a la comercialización y a la mercadotecnia. Esta demanda de los consumidores está determinada directamente por su capacidad de compra o de pago, ¿no? Ya lo veíamos anteriormente, la teoría económica nos dice pues que es de acuerdo a las rentas de las familias cómo pueden adquirir esos productos. Es una definición muy interesante y la vamos a ir ampliando para poder comprender mucho mejor qué herramientas podemos utilizar para ese tipo de mecanismos. También tenemos a Laura Fischer y Jorge Espejo. Ellos definen la demanda como las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. Aquí ya estaríamos hablando de competencia, una competencia en la cual ya entran tanto los oferentes como los consumidores, y ese tipo de competencia está directamente relacionada con el proceso productivo y con el flujo circular de la economía, pero también con la mezcla del mercado, en donde entran en competencia grandes, pequeñas y medianas empresas. Otra de las definiciones que son bastante interesantes, y esa la da el Diccionario de Marketing de Cultura, y define a la demanda como el valor global que expresa la intención de compra de una colectividad. Aquí vamos a hablar en principio, o más bien hablan ellos de colectividad, de acuerdo a la adquisición o a la demanda de un grupo o de grupos, ¿no? Este tipo de grupos, pues obviamente se aglutinan o se forman a través de determinadas preferencias o a través también de determinadas circunstancias económicas, de acuerdo a las posibilidades de cada una de estas comunidades o colectividades. Dicen que la curva de demanda indica las cantidades de un cierto producto que los individuos o la sociedad están dispuestos a comprar en función de su precio y de sus rentas. Entonces aquí ya esta definición nos ayuda a comprender que también ya hay una combinación de un conglomerado, de una comunidad, que no solamente es de acuerdo a lo que están dispuestos a comprar, sino que también están, ¿verdad?, de acuerdo a los precios que establecen los diferentes productores o el conjunto de empresas que entran en ese proceso de distribución y de competencia. Dentro de los componentes de la demanda tenemos otra de las definiciones que es bastante interesante y nos va ampliando poco a poco el campo de acción. Nos dice Simón Andrade que la demanda es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido. Aquí ya estaríamos hablando de una mezcla, ¿verdad?, de lo que es la mercadotecnia. Aquí hablamos de los 4 factores o determinantes de la mezcla de mercado, como es el producto, como es su precio, como es la promoción, como es su plaza, ¿verdad? Dentro de la plaza es donde se distribuyen y donde se estudia cómo se van a distribuir y cómo van a llegar esos productos a los diferentes conglomerados o también a los diferentes grupos de consumidores, de acuerdo también a su calidad y también de acuerdo a sus necesidades y también a sus posibilidades económicas. Y de esta manera amplía un poco más la definición, donde dice que el uso, cuyo uso que se le pueda dar a esos productos satisfagan, ¿verdad?, parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a una utilidad intrínseca. Entonces aquí ya sería entrar un poco más en la competitividad tanto de las empresas como de la capacidad de los consumidores de adquirir esos productos.
Y también tenemos a Georgie McHugh de la demanda, como la define como la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. ¿Por qué quieren? Quieren porque satisfacen sus necesidades y pueden porque tienen esa capacidad económica. Y entonces estas definiciones las vamos a combinar con lo que es el contenido de la economía o de la teoría económica, que nos va a ayudar a ampliar más la visión sobre cómo podemos fijar los precios adecuadamente a través de la distribución, a través del proceso productivo, pero también viéndolo desde un enfoque económico que es alternativo y que nos va a ayudar a entender y a saber manejar este tipo de variables, que nos va a ayudar a una síntesis de estas definiciones, la cual podríamos decir que la demanda, al extraerse de una combinación tanto de las definiciones de los mercadólogos como de los economistas, dice: la demanda es la cantidad de bienes y o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. Aquí ya se habla de necesidades como satisfacerlas a través del consumo de los bienes y servicios. Y por otro lado, también está la de los deseos que se tienen de compra, ¿no? Quienes además tienen la capacidad de pago para realizar esas transacciones a un precio determinado y un lugar establecido. ¿Por qué es importante saber cómo se hacen esas transacciones? Porque esas transacciones es donde intervienen tanto las empresas como oferentes y productores, como los consumidores, que son los compradores, como también las empresas que son compradoras y el gobierno como consumidor. Pero esto nos ayuda también a conocer y a clasificar los tipos de mercados, cómo se manejan. Para ello es importante, y quiero hacer una clasificación de los mercados, que eso nos va a ayudar a comprender cómo podemos fusionar estas definiciones y entenderlas mejores, ¿no? Los tipos de mercado dentro de la economía nos van a ayudar a comprender desde el punto de vista de la mercadotecnia. Los tipos de mercado: tenemos mercados locales, mercados regionales, mercados nacionales y mercados mundiales. Este tipo de mercados está clasificado bajo lo que sería su área geográfica. Esta área geográfica nos va a ayudar a hacer una segmentación del mercado. Aquí ya estamos hablando de comercialización y mercadotecnia, pero dentro desde el punto de vista económico, estos tipos de mercados son aquellos que se dividen o se clasifican en zonas geográficas. ¿Pero por qué es importante desde el punto de vista económico? Porque las empresas al hacer sus estudios de mercado tienen que ver cuáles son la demografía de la población para saber qué tipo de productos y a dónde van a estar destinados. Aquí estamos hablando de la segmentación, ¿verdad?, de los consumidores, y poder establecer un mercado meta u objetivo, pero para ello nos tenemos que valer de la economía para saber en dónde están ubicados geográficamente. Otro tipo de clasificación también la tenemos en lo que sería la parte legal. Tenemos mercados negros, los mercados informales, los mercados de divisas
Desde el punto de vista legal, también es importante aglutinar los diferentes tipos de mercados, porque estos nos van a ayudar a comprender, por ejemplo, el tipo de mercado informal. Y bueno, si nos vamos a los mercados negros, pues estaríamos hablando de piratería, estaríamos hablando desde el punto de vista legal que eso es deslealtad en la competencia, y eso, bueno, trae como consecuencia desequilibrios. Por eso hoy en día pues se está legalizando o buscando la legalización de muchos productos de marca o de calidad que se venden en mercados que prácticamente pues son mercados ocultos o mercados negros, como se les llama, ¿no? Los mercados informales tienen que ver principalmente con mercados que no están establecidos oficialmente y que, bueno, por las necesidades que tiene la población de obtener esos ingresos, pues están en un mercado informal que no están legalmente establecidos y que no tienen, ¿verdad?, muchas veces esos requisitos suficientes como para entrar dentro del sistema de competencia legal y del sistema de producción. Los mercados de divisas tienen que ver principalmente con la venta de la moneda extranjera, el intercambio de monedas en el extranjero, y eso, el mercado de divisas, pues se da a través de las casas de cambio y es desde un punto de vista financiero, es parte también de los ingresos que se obtienen. Este tipo de mercados nos va a ayudar a entender y comprender de qué manera podemos entrar en el sistema de producción dentro de las empresas y poder fijar precios adecuadamente. También otro tipo de mercados es de acuerdo a sus mercancías o bienes. Entonces, aquí podemos hablar de mercado de productos y mercado de servicios. Aquí hablamos en el tema anterior sobre los servicios, ¿verdad?, o los productos intangibles. Es mucho más complejo establecer un precio en la fijación de servicios, pero aquí los servicios tienen una flexibilidad mucho más alta en los precios porque ahí tienen consumidores, ¿verdad?, específicos que tienen la capacidad de adquirir esos servicios de acuerdo a la calidad, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues principalmente los consumidores que no tienen esa capacidad económica, bueno, van a obtener esos servicios a través del gobierno o a través de organismos públicos que les facilitan ese tipo de servicios, o que son, por ejemplo, los servicios de salud, ¿verdad?, que un consumidor o una familia que tenga mayores ingresos, pues podrá tener servicios de salud de mayor calidad y, bueno, podrá tener incluso seguros, ¿verdad?, de vida para tener esa protección. Y por otro lado, pues hospitalización y demás, ¿verdad? La mayor parte de la población los puede adquirir a través de los servicios al ser trabajador o empleado de una empresa que le otorga el gobierno a través de las cuotas que participa entre ellos, ¿no? Entonces, los servicios de productos o mercancías y los servicios que son los intangibles son otra de las clasificación que nos va a ayudar a saber cómo se va a fijar el precio. Si son bienes y productos que se van a elaborar y que se van a distribuir y los van a recibir los consumidores finales y tienen un uso ya sea para satisfacer necesidades básicas. Y bueno, dentro de los mercados o servicios de los intangibles vamos a tener servicios que van a tener una amplia gama de precios que varía de acuerdo a las posibilidades de los consumidores finales. De esta forma, entonces, vamos a entender que la clasificación de los mercados dentro del punto de vista económico y comercial nos van a ayudar a entender mejor
cuáles mecanismos podemos utilizar para esa fijación de precios. Entonces, vamos a entender mejor también cómo se comporta la curva de la demanda para saber de qué manera podemos nosotros establecer toma de decisiones o mecanismos para que una empresa pueda lograr sus objetivos en las ventas. De esta forma vamos a seguir con los componentes de la demanda que nos van a dar luz acerca de este aspecto relacionado, en primer término, con el análisis de la estructura de la producción a través de estos elementos o componentes de la demanda. Tomando en cuenta las anteriores definiciones que vimos sobre la demanda, se puede apreciar que la demanda revela un conjunto de partes que confirman esta demanda y satisfacen, esas demandas satisfacen a los consumidores. Y tiene dos partes importantes en las cuales quiero explicar para que ustedes comprendan cómo se divide y cómo entender mucho mejor este proceso de los componentes de la demanda para lograr entender cómo se fijan los precios. En primer lugar tenemos la cantidad de bienes o servicios. Esta se refiere a un cierto número de unidades que los compradores estarían dispuestos a adquirir de acuerdo a una clasificación de aspectos que vamos a ver más adelante, pero que tienen que ver con las capacidades de los consumidores, que tienen que ver con sus preferencias y también principalmente con sus necesidades. El otro aspecto es los compradores o consumidores, son las personas, son las empresas u organizaciones que adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o deseos. Entonces decíamos que en el aspecto de los agentes económicos independientes, como son las familias, como es el gobierno, como son las empresas, son parte de los consumidores, ¿verdad? Pero cuando ofertan productos y adquieren o emplean mano de obra o fuerza de trabajo de las familias, ahí ya se están comportando como oferentes o como productores y entran dentro del proceso productivo para lograr los objetivos de las ventas que se requieren para tener ese margen de utilidad, siempre y cuando, ¿verdad?, haya un punto de equilibrio en el mercado y donde establezcan tomas de decisiones económicas para fijar precios adecuados o equilibrados. Otras son las necesidades y deseos. ¿En qué está avanzada las necesidades y deseos? Bueno, es en lo que nosotros necesitamos. Uno desea muchas cosas, uno desearía comprar pues todo lo que se le presenta a su alrededor, pero no tendríamos la capacidad. Y otra cosa es basarnos en la adquisición o demanda, ¿verdad?, del consumo de productos o mercancías o servicios que nos sean necesarios. Aquí es bien importante establecer estos dos aspectos porque aquí entramos dentro de lo que es la necesidad humana y es el estado en el que se siente la privación de algunos factores básicos. La necesidad humana pues tiene que ver principalmente con la alimentación, con el vestido, con el abrigo, con la seguridad y sobre todo con el sentido de pertenencia y la estimación que nosotros le damos o el uso que le damos a los productos que adquirimos. Entonces, ahí hay una disparidad. Pongo un ejemplo. Cuando uno quiere vender su casa, pues le pone un precio psicológico y dice que vale 5 millones de pesos, porque para nosotros es confortable, porque ahí vivimos nuestra infancia, porque etcétera. Le damos una estimación psicológica o subjetiva y no tiene nada que ver con el precio de mercado. Entonces los factores de la parte humana tienen un valor específico, sobre todo cuando son necesidades básicas y ahí no hay mucha elasticidad en el precio de la demanda. ¿Por qué? Porque un consumidor o un comprador de alimentos básicos no estaríamos
dispuestos a dejar de consumirlos por las necesidades que tenemos de sobrevivencia. Entonces vamos a ver cómo es bien importante esa sensibilidad que se da en el mercado de los diferentes precios y saber qué fórmulas podemos utilizar para poder equilibrar en el mercado. En cambio, ¿qué pasa con los deseos? Los deseos consisten en anhelar y tener satisfacciones, pero esas satisfacciones son específicas y no son necesidades profundas. Entonces, aquí le podríamos llamar gustos, ¿no? A mí me gustaría comprar un coche que valga 5 millones de pesos. Si tengo la posibilidad, pues adelante, ¿no? Pero realmente eso es un deseo, ¿verdad? Una necesidad es diferente a tener un coche más modesto para poderme transportar en mi trabajo. Por otro lado, tenemos la disposición a adquirir el producto o servicio. Este se refiere a cómo se determina o lo que tiene el individuo que establecer para poder adquirir un producto o servicio, una empresa, una organización, para satisfacer esa necesidad. Ese producto o servicio va a satisfacer una necesidad siempre de acuerdo a un equilibrio, ¿verdad? Entonces, no podemos salirnos de una estabilidad o de un desequilibrio, porque eso afectaría a la economía individual o a la economía empresarial. Entonces, la demanda nos va a ayudar a comprender cómo está relacionada directamente con los precios. Entonces, es una fórmula que es parte de la ley de la microeconomía, que pues realmente se rige por el libre mercado y que los precios no están, por mucho que quieran estar regulados por los organismos o las instituciones, es muy complejo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque existen muchas variables exógenas o variables macroeconómicas que son incontrolables. Estas variables incontrolables pues son la inflación, la deflación, la recesión, son situaciones económicas a nivel mundial que los países no pueden controlar, y siempre esas variables vienen a afectar a las empresas y a los individuos. Otro de los aspectos dentro de los componentes de la demanda, decíamos que es la capacidad de pago. De acuerdo al grado de capacidad de pago, ese es el nivel que nosotros podemos adquirir de productos o servicios y satisfacer necesidades por una preferencia o sobre todo pues por un gusto, ¿no? Pero cuando no se puede hacer por gusto, la necesidad nos lleva a satisfacer las necesidades básicas, y de otra manera no podríamos obtener otro tipo de bienes o servicios que escapen a nuestro control económico. Entonces, de esta manera, en la capacidad de pago está directamente relacionada con el precio. Si nosotros tenemos la posibilidad de comprar ese producto o ese bien a un determinado, si es un precio alto y lo podemos pagar, podríamos hablar de la satisfacción del consumidor final. Y si no lo podemos pagar, pues vamos a satisfacer ese producto o otro complementario o sustituto que vaya a satisfacer la necesidad. El precio dado es la expresión del valor expresado. ¿Qué es esto del valor expresado? Pues estamos hablando que son términos monetarios que tienen los bienes y servicios y que se establecen a través del precio. A través de ese precio se va a conjugar con los sistemas de producción, y ese precio pues va a ser establecido dentro del proceso. Principalmente lo más común es que se establezca el precio basado en los costos, pero vamos a ver que hay una serie de productos o servicios o mecanismos que no necesariamente tienen que estar basados en los costos. Aquí difícilmente podríamos entenderlo a través de la teoría económica. Tenemos que entrar a través de la mercadotecnia y de la comercialización, porque son estrategias de precios específicas para poder llegar a la segmentación de los consumidores.
y saber de qué manera o qué estrategias se van a utilizar para poder penetrar en el mercado y para tener una mayor ganancia o utilidad dentro de ese proceso y de establecimiento de estrategias. También vamos a ver que dentro de estos aspectos o de los componentes de la demanda, el lugar establecido es el mercado, y el mercado es un lugar físico y geográfico que también puede ser virtual, donde se realizan transacciones. Y en este caso, bueno, ponemos el ejemplo del Internet. Se está desarrollando cada vez más el comercio electrónico y no lo podríamos definir como un lugar físico, es un lugar virtual, pero se hacen transacciones. Y esas transacciones en América Latina cada vez se están desarrollando más y es bien interesante conocer lo que tiene que ver con la fijación de precios a través de la comercialización o del comercio electrónico, que es un espacio virtual donde también se llega a transacciones, pero se tienen que fijar precios y al final los compradores estarían dispuestos a realizar la adquisición de esos productos o servicios siempre y cuando estén en acuerdo con el precio de los que van a adquirir. Van a ver entonces ahí una gráfica en la pantalla donde nos explica ampliamente cómo el mercado tiene una importancia básica para la fijación de los precios y el movimiento de cada uno de los diferentes, de las diferentes variables, como son la ley de la oferta y de la demanda. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas ofertan, ¿verdad?, a través de los productores y de los oferentes, y entra en un proceso de mercado de productos donde se van a establecer precios. Y ahí nos vamos a encontrar en primer lugar con la curva de la demanda. ¿Qué hacen las empresas cuando ofrecen sus productos? A mayor precio o a mayor costo de los productos, menor va a ser la demanda. Entonces, si no bajan los precios, la demanda no va a subir. Lo ideal sería que los precios entraran en el punto de equilibrio, todo lo que se oferta se equilibre con la demanda, pero ahí estaríamos hablando de un mercado de competencia pura, perfecta, y eso pues no existe en la realidad. Siempre va a existir lo que es los monopolios, los oligopolios, los monopsonios también, y una serie de fenómenos económicos y se cristalizan, ¿verdad?, en el mercado, donde van a tener como consecuencia un desequilibrio en los precios. Entonces ahí es donde entra el mercadólogo, ahí es donde entra la comercialización y las estrategias para fijar precios, siempre y cuando cuidando los costos, desde luego. Entonces hoy en día la mercadotecnia está teniendo una injerencia muy importante y está entrando en el proceso económico, apoyando a las empresas para poder obtener las ganancias o las utilidades. Porque ¿qué pasa cuando hay pérdidas en una empresa? Por lo general, ¿verdad?, siempre lo que hacen es recortar personal. Lo que siempre hacen comúnmente las empresas pues es bajo el enfoque capitalista y entonces pues reducen el personal para bajar los costos, y el problema es que no pueden bajar los costos de las materias primas o de los insumos. ¿Por qué razón? Porque los productos no pueden perder esa calidad y entonces bajarían sus ganancias. Entonces aquí es muy importante cómo la mezcla de la mercadotecnia entra a través de estrategias de promoción y de publicidad. Muchas empresas hoy en día lo que están haciendo es aplicar estrategias de publicidad y de promoción y a través de la distribución de las plazas hacer ofertas de descuentos, que cada vez es más común estarlos viendo, y entonces hay un equilibrio a través de la publicidad o de la promoción de productos y de servicios, pues equilibran sus finanzas las empresas, y eso es bien importante, porque entran en la combinación
de lo que es la mercadotecnia y lo que es la teoría económica dentro del mercado. Entonces, decíamos que la demanda a través de sus componentes buscan ese equilibrio, y ese equilibrio va a traer como consecuencia que se establezcan determinadas políticas por parte del gobierno como agente independiente para regular los precios. ¿Qué pasa con los precios básicos como son los alimentos básicos? Ahí sí entran las variables macroeconómicas en la cual el gobierno, ¿verdad?, protege a esos productos básicos para que no, ¿verdad?, les afecte principalmente a la población económicamente más de escasos recursos. Entonces ahí es donde las familias requieren de ese apoyo gubernamental o de instituciones u organizaciones que los apoyen a través de la satisfacción de necesidades que no pueden obtener por sus ingresos. Luego vamos a ver que estas familias, a su vez, al vender su mano de obra o su fuerza de trabajo, van a obtener una renta en la cual van a entrar en el mercado, pero de los factores productivos. Ese es otro mercado alternativo donde esa fuerza de trabajo física o intelectual va a ser pagada o remunerada por las empresas para de esta manera entrar en la oferta con las empresas y obtener ingresos y rentas para poder adquirir los productos que las mismas empresas están produciendo y poniendo a través de la distribución en manos de los consumidores finales. De esta forma vamos a ver que el mercado es básico y fundamental. Por eso veíamos cómo los diferentes tipos de mercado, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista mercadológico, se implementan para establecer una serie de mecanismos que ayuden tanto a la economía como a las empresas para poder lograr sus objetivos a través de las metas que se establecen de producción. Entonces, tienen que luchar las empresas siempre contra esos factores exógenos que son variables incontrolables que hoy en día pues están afectando a nivel mundial a todos los países, y lo vemos específicamente en la Comunidad Económica Europea, una comunidad que se creó precisamente con la unión y la agrupación de todos los países europeos para lograr sus objetivos. Sin embargo, todo eso tiene como consecuencia, cuando hay una recesión económica, trae graves dificultades a todos los demás países. Entonces, esas variables exógenas las padecen todos los países, hasta los países más poderosos. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos en el 2008, cuando se vino la recesión, y bueno, cayeron muchas empresas grandes, fuertes, como la Ford, la Chrysler, y todas esas empresas tuvieron que ser manejadas y ayudadas por el gobierno para salir de esa crisis. ¿Por qué razón el gobierno los apoyó? Pues precisamente porque iba a dejar muchos trabajadores o consumidores sin poder recibir sus ingresos y entonces iba como consecuencia a traer un desequilibrio en la economía. Esta gráfica nos da una luz muy importante para saber cómo se maneja el mercado y cuáles son los flujos del mercado, y de esta manera vamos a combinar la demanda tanto del individuo y del mercado. Aquí esta combinación nos ayuda a saber cómo se maneja la demanda y los tipos de demanda tanto del individuo y del mercado, cómo lograr un equilibrio entre el mercado y entre los individuos consumidores para llegar a ese punto de equilibrio. La demanda del individuo y del mercado dice que es la cantidad de un bien que está dispuesto a adquirir en un momento determinado y a un precio dado, un comprador potencial. Ahora, esta demanda de mercado, de un bien, de un producto, de un servicio, es la suma de todas las demandas individuales, de todos los compradores y de todos los componentes de una sociedad que están dispuestos a adquirir bienes y servicios, siempre y cuando esté en sus capacidades. Por ello, entonces, desglosamos la demanda para comprender esos aspectos
y que nos lleven a un conocimiento y que nos ayuden a tomar estrategias mercadotécnicas a través de la comercialización y distribución basados en la economía. Y eso nos va a dar una mayor efectividad como profesionales de la administración y de la mercadotecnia, que buscamos solucionar problemas de producción y sobre todo mantener los objetivos de una empresa, que son las ganancias, porque en la medida en que se obtengan esos objetivos, obviamente que las ganancias de las rentas de los que participamos en el proceso productivo también vamos a lograr. La demanda es una cantidad adquirida. ¿De qué depende la cantidad demandada? Aquí vamos a ver unos elementos o componentes que nos van a ayudar a entender mejor y a desglosar cuáles son estos. En primero tenemos el precio del bien. El precio del bien nos va a llevar a lo que sería la fijación del precio, saber cuál es el precio y saber cuáles son las necesidades de los consumidores para poder lograr vender la producción. Si no, entonces habría un desequilibrio en la sociedad y en la economía. Por otro lado, también está el precio de bienes relacionados o complementarios o suplementarios, y también como cuando un producto no puede ser adquirido por el demandante o por el consumidor, puede sustituirlo por otro de menor precio. Entonces aquí es donde entra ese proceso de toma de decisiones y de estrategias de precios. Pero para ello también tenemos que conocer qué papel juega la renta o los ingresos en ese flujo circular de la economía, para que se busque el equilibrio entre la oferta y la demanda. También otro de los elementos de la demanda son los gustos y las preferencias. Estos gustos y preferencias de los consumidores tienen que ver con sus necesidades, pero también tiene que ver con los gustos que tengan, ¿verdad? Siempre y cuando su capacidad se los permita. También tenemos lo que son las expectativas futuras. Ahí es donde entran aspectos como el ahorro, el consumo, la inversión. El consumo es un aspecto muy importante que va a ayudar a los consumidores a poder tener una capacidad en un futuro de satisfacer necesidades que a lo mejor en estos momentos no las tiene. Pero es uno de los aspectos muy importantes que desgraciadamente es difícil en la mayor parte de la población que obtenga, ¿verdad? O que tenga esa capacidad del ahorro. El consumo ha disminuido en la mayor parte del planeta precisamente por esos desequilibrios económicos. Entonces sabemos que existe una proporción de la población que es la menor, que tiene mayores recursos o mayores ingresos, porque son los que tienen los medios de producción. Quienes no poseemos medios de producción, pues tenemos nuestros factores de trabajo, que es la fuerza física o la fuerza intelectual, para lograr esos ingresos y poder ser consumidores y satisfacer necesidades básicas. También el tamaño de la población es muy importante, porque las empresas tienen que hacer un estudio, una investigación de mercado, para saber cómo fijarán precios y que sus productos sean adquiridos por las diferentes poblaciones. Ahí se hace un estudio demográfico para conocer y saber cuál es la capacidad económica de esa población y poder dirigir hacia allá esos productos, ¿no? Dentro de los componentes de la demanda también se habla del plan de consumo del individuo, y está determinado por factores que parten de una base de la conducta racional del individuo. El individuo tiene que tener una conducta racional para la compra, porque si no usa la racionalidad se va a ver en problemas, principalmente en desequilibrios económicos. Por eso es importante, en primer término, estudiar las estructuras de sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades básicas que tengo en alimentación, vestido y servicios? Y esto, una vez establecidas, ¿verdad?, vamos a fijar nosotros cuáles son nuestras rentas o nuestros ingresos, para de tal manera saber qué es lo que vamos a consumir.
efectivamente estamos viviendo un fenómeno hoy en día que se llama el consumismo. Ese consumismo es el que nos lleva principalmente a adquirir productos que muchas veces no son necesarios, pero tiene mucho que ver con los procesos de la publicidad o de los medios de producción o los medios publicitarios que se establecen, ¿verdad?, en la sociedad y que hacen que las preferencias o gustos de los consumidores se conviertan en necesidades, pero ya estaríamos hablando ahí de factores psicológicos. También otro de los aspectos está en la escala de preferencias que el sujeto se fija para satisfacer esas necesidades, así como los precios de los bienes que desea adquirir y que sobre todo estén a su alcance. También los niveles de ingresos de las personas. Hay un plan económico de consumo que implica una valorización del sujeto hacia los bienes que quiere adquirir y de acuerdo con sus necesidades y sus ingresos. Si hay ese equilibrio, entonces sí va a haber una racionalidad en los consumidores. La demanda, por ello, establece que cuando el individuo toma la decisión de dar determinada cantidad por un bien, quiere decir que ya satisfizo su necesidad a través de la demanda y hizo su consumo. El dinero también es un bien cuya utilidad marginal es decreciente en la medida en que agreguemos más unidades de dinero. Entonces, aquí hablaríamos también de la ley de decrecimientos, ¿no?, que la utilidad marginal tiene un punto en el que la productividad ya va bajando. Entonces también las empresas tienen un punto de equilibrio en la producción y esto se le llama ley de rendimientos decrecientes. En ese punto de producción las empresas ya no deben de seguir produciendo para que tengan esa utilidad o esa marginalidad no se venga abajo. Entonces, cuando el individuo sustituye un bien por otro debido a que sus utilidades marginales son idénticas, es lo que hace comparar sus utilidades y sus relativas necesidades con lo que realmente las van a satisfacer. La tasa marginal de sustitución es la cantidad de dinero que el individuo está dispuesto a sacrificar a cambio de determinada cantidad de un bien. Es decir, que los precios de las mercancías son iguales a las tasas marginales de sustitución del dinero. Ahora, también el dinero es un producto que se vende y es un producto que se compra y es un producto necesario, pero los altos costos y la inflación ha hecho que este producto, ¿verdad?, del dinero, pues se vaya muy alto, ¿no? Dentro de los componentes de la demanda vamos a estudiar y ver cómo las necesidades, dice que es el más básico de los conceptos subyacentes de la mercadotecnia y es de las necesidades humanas. Entonces, desde el punto de vista de la mercadotecnia tenemos necesidades humanas, pero es importante combinarlas con los recursos o con los ingresos que tenemos. Los deseos están también relacionados con eso, pero están relacionados también con productos que muchas veces no son necesarios. La gente tiene deseos ilimitados, pero decíamos que no puede comprar o puede adquirir todo lo que desee ilimitadamente. Entonces hay un freno, hay un límite. Y el producto es cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición. Su utilización y consumo se satisfacen de acuerdo a la necesidad o al deseo. Dentro de los componentes de la demanda, desde el punto de vista de la mercadotecnia, pues son el intercambio, ¿verdad?, las transacciones y los mercados que están dentro de esos flujos. La curva de demanda es decreciente en la medida que los efectos de la sustitución, al aumentar el precio del bien, se sustituye por otro para satisfacer necesidades. El efecto de la renta es cuando aumenta el precio del bien, disminuye el poder de adquisición, y la ley de utilidad de marginalidad decreciente es a medida que se consume una mayor cantidad de un bien, se satisfacen otros que generan menor o disminuye el precio que se está dispuesto a pagar. Entonces aquí ven en la gráfica la curva de la demanda.
a mayor precio, menor demanda, a menor precio, mayor es la demanda. Y de esta manera la curva de la demanda se comporta a través de las leyes de las mismas. Y por último tenemos la sensibilidad de la demanda, que tiene que ver con la elasticidad del precio de la demanda. Es la capacidad que tiene el consumidor de adquirir productos, ¿verdad?, que le son necesarios, y aunque le aumenten el precio los tiene que comprar. La sensibilidad de la demanda tiene que ver con la elasticidad del precio, y esta se mide a través de la tasa de variación de la cantidad demandada sobre la tasa de la variación del precio. Y esto nos conlleva a lo que es la elasticidad del precio para poder determinarlo, y la elasticidad de la demanda se mide a través del incremento porcentual de la cantidad demandada sobre el incremento del porcentaje del precio. Entonces la elasticidad del precio nos arroja esta formulita, que es la cantidad 1 original que se compra menos la cantidad 2 dividida entre la cantidad 1 sobre el precio 1 menos el precio 2 sobre el precio 1, y esta formulita nos dice que ese es la cantidad o el porcentaje de la elasticidad del precio. Y ya para terminar, pues los tipos de bienes que son los que son más sensibles son los de primera necesidad, porque son el alimento, el vestido y las necesidades que tiene el ser humano. Los de lujo son bienes pues que no son realmente necesarios y se puede prescindir de ellos. Los bienes sustitutos es cuando son más económicos. Y esta sensibilidad pues está directamente relacionada con el costo, con la adquisición de la frecuencia también del costo. Y por último, los tipos de elasticidad están ahí, ¿verdad? Es elasticidad infinitamente inelástica, es cuando la cantidad demandada no cambia en absoluto. Relativamente inelástica es cuando es un cambio porcentual, y de la elasticidad unitaria es el cambio porcentual que es igual a 1. Y el cambio porcentual de la cantidad es mayor que el cambio porcentual en el precio, es relativamente elástica. Y por último, la infinitamente elástica, que tiene que ver con los consumidores que pueden comprar todo lo que quieren del producto a un precio dado y nada por sobre ese precio. Y de esta manera, bueno, pues terminamos, y espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente.